Buenas noches. A la noche, bajo la dirección de Claudia Burizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el impacto que generaron en Colombia, las revelaciones hechas al programa La Noche en NTN24 por el general en retiro de la policía colombiana, Luis Eduardo Martínez. La noticia, pocas horas después de la entrevista exclusiva y coincidencialmente, el día en el que él decidió romper su silencio, las autoridades estadounidenses le cancelaron su visa. El punto clave de la noticia, el caso del alto oficial despierta dudas y una fuerte polémica en Colombia. En cuestión de días pasó de ser uno de los oficiales que gozaba de mayor reconocimiento en la institución policial a ser acusado mediante anónimos y testimonios de delincuentes extraditados a los Estados Unidos de ser un colaborador del narcotráfico. El gobierno nacional, que primero lo respaldó, luego le quitó todo el apoyo y lo llamó a calificar servicios. El punto clave de esa noticia, en la entrevista exclusiva que nos concedió, el general Martínez revela que fue presionado por el ministro de Defensa para que renunciara a la policía. Reveló que no lo hizo porque no quería salir como un delincuente. Aseguró que hay un complot en su contra, desmintió las acusaciones que le han hecho, advirtió que defenderá su honor y que así sea ante un polígrafo demostrará su inocencia. A las 4:30 de la tarde de este jueves, el Consulado de Estados Unidos en Bogotá le notificó al brigadier general retirado de la policía Luis Eduardo Martínez que su visa fue suspendida. Un mensaje llegó a su correo personal solo horas después de que el oficial retirado haya decidido romper su silencio en una entrevista exclusiva que entregó al programa La Noche, en la que se defendió en medio de la polémica que envuelve su nombre por una serie de memorandos de la DEA con testimonios de narcotraficantes que lo vinculan con la mafia. Su hija, que ha ejercido una defensa muy fuerte, mientras usted guardó silencio, ella lo ha defendido, inclusive a través de Twitter. Muchos televidentes han leído esos mensajes que ella ha enviado. Ella en algún momento escribió que el ministro de Defensa le pidió la renuncia, que también el general Palomino lo hizo, y que prácticamente le dijeron que si usted no renunciaba, le quitaban la visa. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, y mi hija muy seguramente lo hizo, porque son comentarios que uno, al interior de su familia, en situaciones como esta que afecta a toda una familia, uno las comenta. Yo aspiraría a que el ministro o que el señor general Palomino pues, explicaran por qué ellos manifestaban que me iban a quitar la visa. Sin tener conocimiento que su visado le sería suspendido horas después de la entrevista, en el revelador diálogo con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, Martínez anticipó que le extrañaría una decisión de este tipo por parte de las autoridades estadounidenses con las que, según el alto oficial en retiro, ha trabajado de la mano contra el crimen organizado. El general retirado señaló con nombre propio a los altos funcionarios del gobierno que, según él, le advirtieron sobre la suspensión de su visado si él no se retiraba de la institución. ¿En esa reunión quién estuvo? ¿Únicamente el ministro de Defensa o estuvo el general Palomino también? El general Palomino y el ministro de la Defensa Nacional. ¿Ambos le manifestaron eso? El ministro de la Defensa en presencia del general Palomino y en otra reunión que posteriormente tuve yo a mediados de febrero con el general Palomino, donde me reiteró que debía pedir el retiro y que si no, pues tenían que proceder a llamarme a calificar servicios, que consecuentemente con el llamamiento a calificar servicios, muy seguramente me iban a quitar la visa. Hasta el momento no he sido notificado de eso y vuelvo y le repito, me extrañaría enormemente que ese hecho se diera. Yo le pregunto al ministro, ¿y por qué me dice usted que me van a quitar la visa? ¿Acaso yo qué he hecho? Me dijo, porque el gobierno americano perdió confianza en usted. Ah, bueno, ¿y pierden la confianza en uno de la noche a la mañana? Eso es algo que uno no entiende, pero bueno, mire, el hecho de que quiten o no quiten una visa, eso es un tema, digamos, de la potestad discrecional que tienen los estados y hay que respetarlo y acatarlo. Lo que sí me extrañaría a mí, eso sí me extrañaría, es que me la quiten cuando llevo muchos años trabajando de la mano con ellos. La polémica que hoy envuelve al general en retiro Luis Martínez se desató finalizando el año 2015, cuando aspiraba a ser ascendido a mayor general. El congresista Carlos Fernando Galán, presidente de la Comisión Segunda del Senado, que precisamente discutía los ascensos de los oficiales, recibió una serie de anónimos que señalaban a Martínez de supuestos vínculos con delincuentes y narcotraficantes, algunos a los que él mismo combatió.
En una lista de 39 oficiales que buscaban subir de rango, en un hecho sin precedentes, el de Martínez quedó suspendido. La polémica decisión fue adoptada luego de que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas enviara una carta al Senado en la que pidió retirar el nombre de Martínez de la lista de oficiales que ascenderían dentro de las Fuerzas Armadas. Una decisión sorpresiva, pues 18 horas antes el mismo ministro Villegas había remitido otra comunicación en la que solicitaba su promoción. Más adelante, el pasado 15 de febrero, el alto oficial fue llamado a calificar servicios a través de este decreto, el 252. En la reveladora entrevista con el programa La Noche, el alto oficial en retiro señaló que los memorandos que tiene la DEA en su poder contienen acusaciones falsas y dijo estar dispuesto a ir a un polígrafo para comprobar que no miente. Estoy dispuesto a lo que las autoridades judiciales a las cuales yo le he pedido que me investiguen establezcan hacia mí. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema de análisis y debate de hoy en el programa La Noche. Tras las reveladoras declaraciones que nos ha entregado en exclusiva el general retirado de la policía Luis Eduardo Martínez, ¿usted cree que fue justa o injusta su salida de la Policía Nacional? Yo los invito a que respondan. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En Bogotá, Colombia, está Marta Lucía Ramírez, es candidata presidencial y es ministra de Defensa. Doctora Marta Lucía, bienvenida a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a toda su audiencia en este importante programa de La Noche. Saludamos también en Manizales, Colombia, a Hernán Penagos, congresista del Partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y expresidente de la Cámara de Representantes. Señor congresista, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y un saludo a la doctora Marta Lucía. Doctora Marta Lucía, como escuchamos en la entrevista que realizamos con el general Martínez, él asegura que su salida de la policía, el llamamiento a calificar servicios y la negación de su ascenso responde a un complot que muy posiblemente nace al interior de la policía. Por el otro lado, el gobierno colombiano dice tener información de peso que lo llevó a tomar esta decisión. ¿Usted qué opina de la situación que enfrenta este general? Primero que todo, saludo también al doctor Penagos. No lo hice inicialmente porque no sabía que estaba acá también acompañándonos. Mucho gusto, congresista. Con todo afecto los saludo. Mire, yo creo, Jefferson, que es bochornoso para el país que tengamos desafortunadamente otro caso en el cual se está poniendo en tela de juicio la hoja de vida y toda la trayectoria dentro de la policía de un oficial que ha tenido las más altas condecoraciones, reconocimientos, confianza de los ciudadanos. Personalmente yo siempre realmente he tenido una gran confianza en él, pero al mismo tiempo uno queda perplejo porque también la tuvimos en el pasado en otros oficiales que después terminaron confesando ellos mismos, como es el caso de Santoyo, que es verdaderamente lamentable que haya burlado la confianza del general Naranjo, que lo mandó de jefe de seguridad del presidente Uribe, que haya burlado la confianza del presidente Uribe, que haya burlado la confianza de todos nosotros. ¿Qué digo sobre este caso? Siempre hay que darle a todos los que estén investigados el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Yo creo que cuando alguien dice que está dispuesto a someterse a un polígrafo, allí hay que poner muy en tela de juicio realmente entonces la validez de esos anónimos. Porque es que someterse a un polígrafo no es fácil, tiene uno que estar muy seguro realmente que tiene la verdad con uno para estar dispuesto a correr semejante prueba. Y también diría qué cantidad de irregularidades en este caso, porque recordemos que fue el gobierno nacional el que firmó un decreto y lo presentó para su ascenso ante el Congreso Nacional. En el mes de noviembre el gobierno estaba avalando al general, estaba, suponemos nosotros, dándole fe al Congreso de que había hecho toda la tarea de contrainteligencia que hay que hacer siempre, sobre todo después que hemos vivido casos como el de Santoyo, que fue tan lamentable, y también obviamente en el caso de dos de los jefes de seguridad de Palacio. Entonces yo creo que aquí no podemos calificarlo ni de inocente ni de culpable. Hay que pedir que se investigue con todo el rigor. Hay que decir que la policía es una institución demasiado importante, valiosa,
pero que tiene que estar sometida a todos los controles, porque no podemos permitir que haya un solo policía más corrupto ni vinculado con el narcotráfico en Colombia. Representante a la Cámara, Hernán Penagos, ¿usted qué opina? Como al comienzo lo planteábamos, es un caso que genera muchas dudas y genera una fuerte polémica, porque por un lado está la decisión que ha tomado el gobierno nacional de llamar a calificar servicios a este general, pero por el otro lado están en una serie de denuncias que él ha venido haciendo, en las que asegura que todo responde a un complot y que sencillamente las personas que le están haciendo esas acusaciones fueron delincuentes que él mismo persiguió en el pasado y que hoy lo están acusando desde los Estados Unidos. Jefferson, es muy difícil calificar la situación, en especial jurídica, del general Martínez, porque de alguna manera en Colombia no tenemos conocimiento alguno, creo que ni siquiera la Fiscalía tiene conocimiento alguno de las circunstancias que rodean la conducta del general. Lo que sí preocupa un poco es la cantidad de circunstancias, de escándalos por los que ha tenido que pasar la policía en los últimos meses. Eso ha golpeado duramente a la institucionalidad, las dificultades que se dieron con el general Palomino, algunas otras dadas de baja que se dieron en los pasados meses. Y aquí el tema es que la institucionalidad, una entidad que de alguna manera ha ganado aprecio y cariño de los colombianos, hoy está seriamente golpeada. En este caso yo sí aspiraría y esperaría que rápidamente en Colombia se tengan las pruebas, los documentos de inteligencia de la DEA que dan cuenta, por ejemplo, como dicen los documentos de prensa de relaciones del general con algunos paramilitares que hoy están extraditados, que por lo menos esa información se tenga para poder hacer un juicio de valor si es que es del caso hacerlo. Obviamente con la garantía del debido proceso, con la garantía de la legítima defensa, pero también hay que decir que cuando se dan circunstancias de esa naturaleza, pues que hay que cortar por lo sano. El Congreso de la República, pues de alguna manera, ante la solicitud del ministro de Defensa, decidió no promover al general, y creo que ante circunstancias de esa naturaleza no le queda otro camino a las comisiones segundas del Senado de la República. Yo lo que sí esperaría es que se pudiera por lo menos tener conocimiento, se pudiera por lo menos saber cuáles son las circunstancias que rodean estos hechos tan complejos y tan difíciles, porque de lo contrario va a pasar lo que pasa muchas veces en el país, toma de decisiones con escándalos mediáticos, pero que en últimas uno no encuentra claramente el verdadero fondo de ello. Doctora Marta Lucía Ramírez, usted fue ministra de Defensa y por esa razón hemos querido hoy darle gran relevancia pues, a sus conceptos frente a este tema. ¿Qué significado tiene que luego de una entrevista que nos concedió en exclusiva este general, el gobierno de los Estados Unidos haya decidido quitarle la visa? Quizás no podemos afirmar que hay una relación entre un hecho y otro, pero ¿qué representa que a un alto oficial le sea quitada su visa de ingreso hacia los Estados Unidos? Pues yo no sé, realmente me parece que sí es una curiosísima coincidencia. Yo realmente estoy convencida que el papel que ha jugado Estados Unidos ha sido muy valioso en muchos momentos para ayudarnos a identificar realmente todos estos carteles vinculados con el narcotráfico, pero también tengo que decir, es muy lamentable sentir que al interior de la policía hay esta especie de vendetta entre bandos dentro de la propia institución y este tipo de anónimos y de cosas. Entonces yo creo que hay que ponerle muchísima atención. Uno no puede de ninguna manera ser indiferente frente a las acusaciones, pero es curioso, sobre todo, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Estados Unidos, con su embajada, con las preocupaciones que había sobre el tema del narcotráfico, y lo que me quedó siempre claro es que ellos tenían información siempre oportuna, se la transmitían a uno oportunamente. Entonces me pregunto qué pasó en este caso. Si hubiera certeza sobre esta vinculación del general, seguramente Estados Unidos se lo habría comunicado a la dirección de la policía y al Ministerio de la Defensa con muchísima más anticipación, porque ¿a qué viene someter realmente a la policía, como decía el doctor Penagos, a todo este daño institucional de presentar a un general para ascenso, firmar el decreto, avalarlo y dar fe ante el Congreso? Repito, máxime después de que ha pasado esto ya con 3 jefes de seguridad de los presidentes Samper y Uribe, y en los 3 casos enviados
a cumplir esa misión por la dirección de la policía. Es que en el caso del presidente Uribe, los 2 jefes de seguridad fueron enviados por el general Naranjo, la persona más cercana a la embajada de Estados Unidos, la persona más conocedora de todo el tema del narcotráfico, y entonces uno dice, aquí tenemos que mejorar los controles, tanto de la gente que cubre la seguridad presidencial como de cualquier oficial de alto o de mediano rango, o de los más altos o los más bajitos, Doctora Marta Lucía, dentro de la institución. Él en esta entrevista exclusiva que nos concedió había dicho que fue presionado por el ministro de Defensa y por el entonces director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, para renunciar. Según el general, él dice que le dijeron que si no renunciaba, le iban a quitar la visa. Finalmente le quitaron su permiso de entrada hacia los Estados Unidos. ¿Usted cómo interpreta este hecho, doctora Marta Lucía? ¿Puede uno pensar que un gobierno puede llegar a tener tal grado de influencia para quitarle o no el permiso de ingreso a un país, en este caso a los Estados Unidos? Yo realmente creería que la vinculación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia sí ha sido muy estrecha, ha sido una gran cooperación. Lo vemos en este momento, la participación del gobierno de Estados Unidos en las negociaciones con las FARC y con el proceso que está haciendo el gobierno Santos, pues es muy estrecha, pero pues realmente no me atrevería a decir que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a quitar una visa simplemente por solicitud del gobierno colombiano. Por eso digo, a mí lo que me parece curioso es cómo guardan esto hasta el final, cómo el presidente de Colombia está diciendo que va a sorprender al país con las informaciones que tiene, y uno dice, ¿dónde está la contrainteligencia? Es que sacamos una ley de inteligencia y contrainteligencia para evitar al Estado colombiano que lo siga penetrando, infiltrando el narcotráfico, los terroristas de las FARC, del ELN, las BACRIN. ¿Qué le pasa al Estado colombiano que tiene la guardia abajo después de tantas experiencias preocupantes, dolorosas y desinstitucionalizadoras para Colombia? El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido drástico en estas investigaciones. Hace muy bien en quitarle la visa a todos aquellos que ellos tengan alguna comprobación de que han estado recibiendo dineros del narcotráfico, pero también tengo que decir, es muy lamentable que el ministro de la Defensa o el director de la policía amenacen a un funcionario, a un oficial, de que si no renuncia le hacen quitar la visa, porque no tienen esa discrecionalidad, porque no tienen ningún tipo de facultad sobre esa materia, y porque la cooperación entre Estados Unidos y Colombia tiene que servir para fortalecer nuestra institucionalidad, para tomar medidas a tiempo y no para calcular realmente de qué manera utiliza entonces en un momento determinado esa vinculación el gobierno colombiano para que eventualmente Estados Unidos sea más drástico en una oportunidad o en otra. Yo sí quiero recordar, el caso del almirante Arango Bachi es un caso que llena una página de vergüenza para Colombia, porque después de que salió el presidente Santos cuando era ministro de Defensa, lo acusó, lo descalificó, hicieron toda clase de investigaciones y al final terminó comprobado que eran sus compañeros dentro de la Armada los que le habían hecho el montaje. Muy grave eso, muy grave. Doctora Hernán Penagos, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto que estamos analizando con la doctora Marta Lucía Ramírez? Nosotros presentamos en el programa La Noche las declaraciones del brigadier general Luis Martínez, en las que él asegura que fue presionado por el ministro de Defensa. Él dice eso, y que inclusive el mismo general Palomino, Rodolfo Palomino, quien era el director de la Policía Nacional, le habría dicho que si no renunciaba, le iban a quitar la visa. ¿Puede haber tal influencia de un gobierno para que le sea quitada o arrebatado el permiso de entrada a un país, en este caso los Estados Unidos? Para nada, yo no creo que de parte de este gobierno se pueda tener ese grado de influencia. Yo diría más bien que seguramente desde el ministerio, desde el mismo general Palomino se tenía algún tipo de información, pero además
digamos, hablar de presión, yo no creo tanto en esa figura por varias razones. La primera porque recuerde usted que para dar de baja a un general simplemente se requiere la discrecionalidad del presidente de la República y no es como otro tipo de cargos donde tengan que hacerse preavisos y demás. Es decir, si se hubiese querido de una vez ordenar la baja del general Martínez, se hace de manera discrecional porque así son las facultades que hoy tiene el presidente de la República. Y en segundo lugar, yo más bien creo que es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de proceder a retirar la visa por las circunstancias que a bien tengan. A mí lo que sí me preocupa y lo que sí de alguna manera genera una sensación incómoda es que las circunstancias respecto de las conductas del general Martínez provengan de Estados Unidos y aquí no se tenga información alguna al respecto, ni de organismos de inteligencia, ni de organismos de contrainteligencia. Bien lo decía la doctora Marta Lucía, cuando tenemos una ley de inteligencia y contrainteligencia que de alguna manera ha robustecido este tipo de cosas. Entonces uno sí esperaría que por lo menos al interior del país se tuviera información detallada que permitiera tomar decisiones de manera discrecional sin esperar por lo menos información de otros países. Inclusive el mismo alto oficial nos ha dicho que no tiene ninguna investigación en los entes de control, en los entes penales, en la Fiscalía en Colombia. Nosotros también lo pudimos corroborar al llamar a la Fiscalía General. Al romper su silencio y hablar en exclusiva con el programa La Noche, el general en retiro Luis Eduardo Martínez aseveró que los anónimos que han rodado en su contra y así como los memorandos de la DEA en el que algunos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos lo acusan de supuestos sobornos, según él obedecen a un complot, a una persecución política y mediática en su contra. Esta ha sido una persecución mediática y sistemática desde el año 2012, la cual inició con un hecho cierto, que es el tema de unos viajes. Los primeros señalamientos contra el general Luis Eduardo Martínez fueron conocidos hace 3 años y medio. Vuelos policiales en narcoflota. Diario El Tiempo, edición domingo 8 de julio de 2012. Una información de la unidad investigativa del diario El Tiempo reveló que el oficial, siendo subcomandante de la policía en el departamento de Antioquia 6 años atrás, había hecho uso de aeronaves de propiedad de una firma del narcotraficante Francisco Cifuentes, quien fue asesinado en el año 2007. Yo no entiendo cómo una persona que es indicada de narcotráfico, como lo establecieron 2 años después de muerto, resulte con una licencia legal de vuelo o resulte con una licencia para tener funcionando una aerolínea que presta servicios particulares a empresas o instituciones particulares y del Estado. Eso es lo primero que hay que preguntar ahí. Segundo, se supone que una persona que tiene contratos con el Estado debe carecer de antecedentes, de tal manera que si este señor tenía contratos en ese momento con la policía Antioquia, pues debía carecer de antecedentes. Tercero, esos vuelos, yo en su momento lo expliqué, se hicieron para cumplir misiones estrictas del servicio y todo quedó registrado debidamente en el aeropuerto La Herrera de Medellín, porque desde allí se salía. Posteriormente, entre agosto y septiembre de 2014, el nombre del general Luis Eduardo Martínez apareció en una serie de anónimos divulgados a través de portales de internet y en algunos casos ventilados en medios de comunicación. Por la misma época, este supuesto memorando anónimo que aparecía remitido en español a la Oficina de Abogados del Distrito Sur de Florida el 24 de septiembre de 2014 comenzó a rodar en las altas esferas de la policía y del gobierno, según fuentes cercanas al programa La Noche. El escrito hacía mención a supuestas declaraciones en contra del general Martínez suministradas por narcotraficantes y paramilitares extraditados a Estados Unidos. Recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades por la información que él proporcionaba a las organizaciones del tráfico de drogas respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional. Ante los anónimos, el general Martínez pidió a la Fiscalía que él fuera investigado penalmente y también quienes considera han difamado su buen nombre. Además, solicitó al ente acusador informarle si ya había alguna denuncia compulsada en contra de él.
Esta fue la respuesta que emitió la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional el 23 de octubre de 2014. Me permito informarle que revisadas las bases de datos que se llevan en esta dirección no aparece registro alguno sobre compulsas de copias o sindicaciones en su contra. El programa La Noche conoció además este oficio en el que el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solicitó desde enero de 2015 al Departamento de Justicia de Estados Unidos acceso a declaraciones rendidas ante autoridades de esa nación en las que exista algún señalamiento contra el general Luis Eduardo Martínez. General, hasta este momento la justicia estadounidense, ¿qué ha dicho frente a estas acusaciones? No, que yo sepa absolutamente nada. Que yo sepa, no hay absolutamente nada ni en Estados Unidos, y las investigaciones que hay aquí en el país las solicité yo mismo. Usted habla de una persecución mediática y ha utilizado ese término ya varias veces. ¿A qué se refiere cuando habla de una persecución? ¿Quién estaría detrás de enlodar su nombre? Bueno, mire, en la policía, con todas las acciones que uno realiza, tanto al interior como al exterior, genera muchas inconformidades, genera, digamos, muchas enemistades. Al interior de toda esta persecución, porque es una persecución, y el país en su momento, cuando las autoridades judiciales se pronuncien, se dará cuenta. A finales de 2015, el general pidió a la Fiscalía agregar otro capítulo a la investigación solicitada por él mismo, el de 4 memorandos internos de la DEA en los que narcotraficantes extraditados acusan al hoy oficial retirado. Uno de ellos, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. El memorando está fechado el 25 de marzo de 2010. Jiménez Naranjo mencionó que Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes, le dijo que él había sobornado al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía Nacional de Colombia, Medellín. Otro de los memorandos contiene apartes de un interrogatorio a Dagoberto Giraldo Pérez, alias Percherón, en noviembre de 2009. Giraldo Pérez manifestó que Francisco Cifuentes Villa solía pagarle sobornos al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien era el jefe de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Antioquia. En esos documentos se habla de situaciones de oídas. Es que a mi Julano me dijo que Sutano dijo que le daban al general, al coronel en esa época, sobornos para determinadas, digamos, protecciones a los delincuentes. Y dicen los testimonios que hay ahí, que lo dijo Macaco, que Francisco Cifuentes le dijo, el otro dice un tal Percherón que no sé quién será, que Francisco Cifuentes le dijo, otro por allá manifiesta algo irrisorio, que mientras a alguien de la policía le daban 50, 60 mil dólares, a mí me daban un computador. Un computador, dice uno de esos memorandos. Y que yo compré una inmobiliaria porque me gustaban los negocios legales. Compré una inmobiliaria con el tal Francisco Cifuentes, cosa que puede ser corroborada en cualquier parte. Es decir, son una cantidad de sandeces que son viejos, que existían cuando yo fui llamado a curso para brigadier general, que en ese momento no hicieron ningún daño y que precisamente nunca se han podido comprobar ni se han podido corroborar. Los memorandos en mención fueron los que en diciembre pasado llegaron, según Martínez, de manera anónima a Carlos Fernando Galán, presidente de la Comisión Segunda del Senado, comisión que debatía en ese momento los ascensos de oficiales, entre esos el del general Martínez. La persecución que se viene haciendo contra mí, vuelvo y repito la palabra sistemática y mediática desde el año 2012, dejaron de ser anónimos en el momento en que, de manera soterrada, de manera por demás rara, a la casa del senador Galán llegan unos documentos originales de la DEA, porque esos documentos no necesitan ningún experticio técnico para saber si son o no son de la DEA. Pero una cosa es que los documentos de la DEA sean originales y otra cosa es lo que se dice ahí tenga sustento o tenga soporte para que al menos se inicie una investigación formal.